Marcos capítulo 13, versículos 28 al 31. Esta es la sexta exposición de este evangelio de Marcos. Y les agradezco su paciencia durante todas estas semanas que hemos estado exponiendo este capítulo 13. Créanme que yo estoy tan ansioso, tal vez como ustedes, de terminar este capítulo 13 de Marcos. Amén. Así que Marcos capítulo 13, versículos 28 al 31, y vamos a estar predicando bajo el tema Jesús y el fin de los tiempos, y esta es la sexta exposición de este pasaje de Marcos 13. Y leemos la palabra del Señor y oramos, mis hermanos. Versículo 28 al 31. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, nos hemos reunido en esta tarde para ser expuestos a tu palabra, Señor. Yo te pido de manera especial que tú nos ayudes en esta tarde. Que tú ayudes nuestra voluntad, nuestros pensamientos, que podamos, Señor, meditar en lo que tu palabra enseña y que tú nos des claridad para poder discernir lo que realmente tu palabra está enseñando en este pasaje y en estos versículos que vamos a estar exponiendo en el día de hoy, Señor. Que tu gracia sea conmigo, que tu Espíritu Santo sea en mi vida y a través de mi vida para poder comunicar tu palabra, Señor, y que tú edifiques a tu pueblo, que tu pueblo pueda crecer en el conocimiento de tu palabra y que tú utilices tu palabra para fortalecer la fe de los creyentes, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro Predicando a Cristo desde Daniel, el autor Sidney Greinis, él cita a otro autor que se llama Brent Sandy, y él dice lo siguiente: el género apocalíptico, porque esto que estamos viendo, mis hermanos, es considerado literatura apocalíptica. El género apocalíptico ha sido objeto de algunas de las interpretaciones más erróneas que se pueden imaginar. En gran parte porque los cristianos no suelen ser minuciosos en tratar de entender este género como se pretendía y como se entendió originalmente. Cualquier porción de la Escritura divorciada de su cultura original y de la intención del autor es un niño desamparado que vaga por las calles, vulnerable a abusos violentos. Cuando no tenemos, mis hermanos, un entendimiento claro de cómo se debe leer e interpretar el género apocalíptico, podemos, mis hermanos, como dice esta ilustración, andar como niños vagando sin saber realmente a dónde ir. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá, viramos aquí, viramos allá, nos perdemos por aquí, porque no hay, mis hermanos, un entendimiento bíblico acerca de cómo entender el género apocalíptico. Y me llama la atención lo que expresa este comentarista, porque eso es exactamente lo que ciertas posturas escatológicas han hecho con pasajes como Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21 y el libro de Apocalipsis. Muchos han echado a un lado lo que estos pasajes significaron para la audiencia original y cuáles eran las implicaciones de las palabras de Jesús para sus vidas por favorecer posturas escatológicas que, si somos honestos, mis hermanos, muchas de ellas no tienen más de 200 años de ser enseñadas y abrazadas en el cristianismo moderno. Pero yo quiero que veamos el contexto de lo que hemos estado viendo hasta ahora, mis hermanos, porque hemos hecho 5 exposiciones de Marcos 13. Muchos de ustedes han estado aquí en esas 5 exposiciones, pero puede que haya alguno que se haya perdido alguna de ellas. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? En Marcos 13, versículos 1 al 4, los discípulos le hacen unas preguntas a Jesús relacionadas con la destrucción del templo y algunas preguntas relacionadas a las señales de ese evento. Si usted va al pasaje paralelo de Mateo 24:3, podemos ver la estructura de las preguntas de los discípulos a Jesús. Si usted busca ahí Mateo capítulo 24, versículo 3, usted puede ver la estructura de las preguntas de Jesús. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso es lo que vemos en Marcos 13, versículos 1 al 4. Ahora, en Marcos 13, versículos 5 al 13, Jesús le advierte a sus discípulos acerca de varias cosas que ellos experimentarían como principios de dolores. Pero Jesús les aclara que esas cosas no eran las señales de la destrucción del templo, eran los principios de dolores. ¿Y cuáles eran esos principios de dolores? Falsos cristos, guerras, hambrunas, terremotos y persecución. En Marcos 13, versículos 14 al 23, Jesús le dice a sus discípulos de manera clara cuál es la señal que revelará que la destrucción del templo estaba por llegar, y esa señal es conocida como la abominación desoladora. Jesús le dice a sus discípulos que cuando ellos vean la ciudad de Jerusalén siendo rodeada, que huyan a los montes y escapen del juicio. Eso lo vemos en Lucas capítulo 21, versículo 20, que es el pasaje paralelo de Marcos 13. Y miren lo que dice Lucas 21, 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En Marcos 13, versículos 14 al 25, Jesús comienza a describir el juicio sobre la ciudad y el templo, y él lo hace utilizando un lenguaje simbólico apocalíptico, el cual evoca el lenguaje simbólico apocalíptico que los profetas habían utilizado en el pasado. ¿Y cuál era ese lenguaje apocalíptico simbólico que los profetas habían usado para hablar del juicio de Dios? El sol dejando, ¿verdad? El sol oscureciéndose, la luna dejando de resplandecer y las estrellas cayendo del cielo. Y ese lenguaje se refería al juicio de Dios contra algunas naciones en particular, pero también fue utilizado para hablar del juicio de Dios que caería sobre Israel como nación. En Marcos 13, versículos 26 al 27, vimos cómo antes de que se desatara el juicio de la llegada del Hijo del Hombre en las nubes de gloria, ¿qué dice el texto? Que Dios juntaría a su pueblo escogido de entre los judíos en Israel para librarlos del juicio que caería sobre la ciudad y el templo. Y eso es un evento, mis hermanos, que ya había sucedido en Israel en el tiempo del profeta Ezequiel. Y usted puede encontrar ese relato en Ezequiel capítulo 9, que lo vimos en la última exposición que hicimos. También vimos, mis hermanos, en los versículos 26 al 27 que Jesús usa nuevamente una expresión apocalíptica conocida como la de los cuatro vientos para ilustrar cómo sus escogidos judíos serían librados del juicio. Esto lo vemos, mi hermano, ahí en Marcos 13, versículos 26 al 27, que dice de la siguiente manera: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En otras palabras, antes de que se desatara el juicio sobre la ciudad y el templo, Dios, mis hermanos, por medio de sus mensajeros, por medio, si lo quiere interpretar de manera ultra literal, bueno, eso para otro tema de discusión, pero Dios guardaría a un remanente, a un grupo de judíos que escaparían del juicio que caería sobre la ciudad y sobre el templo. Y nuestro argumento principal durante las pasadas 5 exposiciones ha sido mostrar y comprobar cómo las palabras proféticas de Jesús se fueron cumpliendo una por una durante la vida de los discípulos de Jesús. Y hemos mostrado versículo por versículo cómo cada una de las profecías dadas por Jesús ante las preguntas de sus discípulos acerca de la destrucción del templo, su venida en juicio y el fin del siglo tuvieron su cumplimiento entre los años 30 después de Cristo al 70 después de Cristo. Y hemos considerado las evidencias a la luz del Nuevo Testamento y hemos examinado cuidadosamente el uso del lenguaje simbólico apocalíptico que Jesús usó para describir los eventos que sucederían. Y mis hermanos y mis hermanas, creemos firmemente que estas cosas descritas en Marcos 13, versículos 1 al 27, ya tuvieron su cumplimiento en el pasado. Y descartamos que estos pasajes están hablando de eventos en un futuro para la nación de Israel y para el mundo entero.
Y yo sé, mi hermano, que hay muchos hermanos en Cristo que puede que estén aquí o que nos estén escuchando, que a lo mejor difieren, mis hermanos, y entienden que esto también tiene un cumplimiento futuro. No vamos a pelear por eso, mis hermanos. Pero estamos tratando, ¿verdad?, de presentar una exposición de lo que entendemos que es lo que realmente el pasaje está enseñando. Ahora, aquí hay una transición cuando llegamos al versículo 28 en adelante. ¿Y cuál es esa transición? Bueno, que como es costumbre de Jesús, Él ahora pasa a traer una ilustración en los versículos 28 y 29 de Marcos 13. ¿Para qué? Para demostrar y explicar en términos conocidos a sus discípulos las cosas que habían de suceder. Y miren lo que dice nuevamente el versículo 28 y 29 de ahí de Marcos 13. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y la ilustración que Jesús utiliza aquí es la ilustración de una higuera. Y esta, mis hermanos, no es la primera vez que Jesús usa el lenguaje de la higuera en este Evangelio de Marcos. La primera vez que Marcos habla acerca de la higuera fue cuando Jesús iba de camino para entrar a la ciudad de Jerusalén y se encontró ¿con qué? Con una higuera que parecía que tenía fruto, pero ¿qué dice el texto? Que Jesús no encontró fruto en ella y ¿qué hizo? La maldijo. Eso lo vemos, mis hermanos, en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Quiero que me acompañen un momentito ahí, a Marcos 11, 12 al 14, y luego el versículo 20 y 21 de ahí de Marcos 11. Para que veamos, mis hermanos, cómo ya antes de Marcos 13, Marcos había introducido el tema de la higuera en el Evangelio. Miren lo que dice Marcos 11, versículos 12 al 14, y luego los versículos 20 y 21. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Miren lo que dice el versículo 20 y 21. Jesús maldice la higuera, entra al templo y a la ciudad. Cuando sale del templo y de la ciudad, miren lo que sucede. Y pasando por la mañana, los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Mis hermanos, la maldición y la sequedad de esta higuera eran una representación simbólica de la condición espiritual y moral del pueblo de Israel, especialmente los moradores de Jerusalén y el liderazgo religioso del templo. Esa higuera seca y maldecida, mis hermanos, era una ilustración simbólica del pueblo y de la condición del pueblo de Israel. Y en otra ocasión, Jesús vuelve a usar el lenguaje de la higuera y muestra cuáles son las consecuencias de la infructuosidad. Y esta parábola o esta otra parábola la vemos en Lucas 13, versículos 6 al 9. Vayan un momentito a Lucas 13, versículos 6 al 9. Lucas 13, versículos 6 al 9. Este versículo, mis hermanos, es bien interesante porque cuando leamos vamos a ver qué es lo que Jesús está diciendo. Lucas 13, versículos 6 al 9 dice, dijo también esta parábola. Las parábolas, mis hermanos, era un método que Jesús utilizaba para enseñar verdades espirituales o para comunicar verdades espirituales a una audiencia. Y dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una pregunta, mis hermanos: ¿cuántos años duró el ministerio de Cristo aquí en la tierra? 3 años, mis hermanos, 3 años y medio aproximadamente. Y Jesús, mi hermano, por medio de una parábola, está diciéndole a esta audiencia, a esta multitud que está ahí, pero también a sus discípulos, les está contando esta historia, mi hermano, para que ellos entiendan realmente lo que está sucediendo. El Padre había plantado la viña, mis hermanos, y esperaba que hubiera fruto. Ahora viene, mis hermanos, a buscar fruto y no encuentra fruto, mis hermanos. Jesús predica el evangelio, Jesús llama a los hombres al arrepentimiento, Jesús hace milagros, Jesús muestra de manera a través de sus señales y prodigios que Él es el Mesías prometido, y sin embargo, ¿qué hace el pueblo en general, mis hermanos? No cree, lo rechaza. Así que Marcos 11, 12 al 14 y Lucas 13, 6 al 9, podemos ver, mis hermanos, que vendría un juicio contra Jerusalén, porque ese es el lenguaje que se utiliza, mis hermanos. Lo vemos en Marcos 11, versículos 12 al 14 y el 11 al 21, cuando Jesús maldice la higuera por no tener fruto. Y luego en Lucas capítulo 13, Jesús vuelve nuevamente a decir: porque no hay fruto, va a caer una maldición sobre esa higuera. La higuera, mis hermanos, es una representación del pueblo del pacto, y este lenguaje proviene del Antiguo Testamento. Y yo quiero que veamos 2 pasajes para ver cómo Dios se refiere a Israel como esa higuera. Miren lo que dice Oseas capítulo 9, versículo 10. Oseas capítulo 9, versículo 10. Dios a través del profeta Oseas, miren las palabras: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y miren la sentencia de juicio en Jeremías 8:13. Jeremías 8:13. Miren, mis hermanos, la sentencia de juicio que Dios le da a su pueblo por su incredulidad y su inmoralidad sexual. Se entregaron a los ídolos. Después que Dios los había salvado de los ídolos, mis hermanos, ellos se entregan nuevamente a los ídolos. Y miren lo que dice: los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Así que, mis hermanos, nosotros vemos, mi hermano, que Dios le advirtió a su pueblo: ustedes son una viña que yo planté y he hecho todo lo necesario para que haya fruto entre ustedes. No hay fruto, se entregan a los dioses paganos y a la inmoralidad sexual. Les estoy diciendo que voy a enviar juicio contra ustedes. Y Dios lo hizo a través de los asirios, lo hizo a través de los babilónicos, lo hizo a través de los medos persas, lo hizo a través de los griegos y lo hizo a través de los romanos, mis hermanos. Una y otra vez el pueblo de Dios se alejaba de Dios y de su palabra. Dios tenía que castigarlos por medio de juicio, los restauraba nuevamente y volvía nuevamente a apartarse de Dios. Y como Dios, mis hermanos, a quien toma por hijo disciplina y Él castiga el pecado, el juicio llevado a cabo a través de estas naciones es la manera en que Dios castigaba a su pueblo por su pecado. Ahora, el pasaje bíblico que más se asemeja al contexto de Marcos 13, 28 al 29, y en el cual se habla de Judá específicamente como una higuera con higos buenos y higos malos, está en Jeremías 24, versículos 1 al 10. Quiero que me acompañen ahí, mis hermanos, a Jeremías 24, versículos 1 al 10. Y yo no sé si usted se está dando cuenta de qué es lo que hemos tratado de hacer en todas estas exposiciones, mis hermanos, pero hemos tratado de probar con la Biblia cómo interpretar debidamente estos pasajes. ¿Ok? No nos hemos
sujeto a simplemente comentaristas bíblicos o algún escritor en particular. Hemos tratado de ver cómo en el Antiguo Testamento podemos hacer las conexiones con este lenguaje que Cristo da en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Jeremías 24, 1 al 10. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, ¿rey de dónde? De Judá. A los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Si usted lee Jeremías capítulo 1 hasta el capítulo 20-21, Dios le está diciendo al pueblo: arrepiéntanse de su pecado, vuélvanse a mí, regresen a la ley, escuchen al profeta. Si no lo escuchan, yo voy a enviar una nación pagana que les va a hacer la vida complicada. Pero ellos no escucharon, mis hermanos. Bueno, pues ¿qué pasó? Como el cuento de la Caperucita Roja, ¿verdad? Tarde que temprano llegó el lobo y se los comió. Y ahora el pueblo, mis hermanos, está en cautiverio en Babilonia. Miren lo que dice el versículo 2. Bueno, desde el versículo 1, la parte final. Dice: me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Porque todavía estaba el templo, mis hermanos. El templo estaba ahí todavía, ¿ok? Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas. Y la otra cesta tenía higos muy malos. Que de malos, eran tan malos que no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. O sea que había un remanente de entre todo el pueblo que sí se volvería a Dios, que sí buscaría a Dios y que Dios los protegería, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 8. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Complicada esta profecía, mis hermanos. En esta profecía de Jeremías, los higos buenos representan a todos los que por la gracia de Dios serían conducidos cautivos a Babilonia, pero que serían preservados en Babilonia. ¿Verdad que lo vi en el texto? Los higos buenos serían llevados en cautiverio igual, pero Dios los protegería. Por otro lado, los higos malos representan a todos aquellos que perecerían bajo el asedio babilónico, que culminaría con la destrucción del primer templo, el templo que había levantado Salomón. Así que, ¿qué vemos, mi hermano? Un juicio dado a una nación, un remanente que también, mi hermano, experimenta el juicio de alguna manera porque son llevados en cautiverio, pero son preservados y cuidados por Dios. Pero vemos otro grupo, mis hermanos, los rebeldes, los que no se quisieron arrepentir de su conducta ni de su pecado, mis hermanos, que Dios derrama juicio sobre ellos. Eso es exactamente lo que Cristo está diciendo en Marcos 13. Va a caer un juicio sobre la ciudad y sobre Israel y sobre el templo, pero va a haber un grupo, unos escogidos que van a ser librados de ese juicio, pero los demás experimentarán el juicio mientras esté cayendo. ¿Me están siguiendo hasta ahí, mis hermanos? No, ok.
Así que vemos entonces que en Marcos 13, 28 al 29, Jesús asevera que el juicio que vendría sería ¿cuándo? ¿Qué dice el texto? Cuando llegara el verano de la higuera. Y surge una pregunta muy importante. ¿Cuándo llegaría el verano de la higuera? Jesús dejó eso a una interpretación abierta para que cada cual interprete cuándo llegaría el verano de la higuera. No, mis hermanos. Miren la pregunta, ¿cuándo llegaría el verano de la higuera? Jesús lo dice muy claro en Marcos 13, 29. Miren lo que dice el texto. Cuando veáis todas estas cosas. Y surgió otra pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué cosas son las que los discípulos verían que demostraría que la llegada del verano o el verano de la higuera estaba pronto por manifestarse? Oh, mis hermanos, aquellas cosas que Jesús ya había profetizado que sucederían en Marcos 13, versículos 1 al 27. ¿Cuáles son esas cosas a las cuales se refiere el versículo 29? Falsos cristos, guerras, terremotos, hambruna, persecución, el evangelio predicado a todo el mundo conocido, la abominación desoladora y la gran tribulación. Son las cosas que Jesús ha venido diciendo en Marcos 13, versículos 1 al 27, y ahora le dice a los discípulos, estén pendientes para cuando vean el verano de la higuera. ¿Y cuándo llegaría el verano de la higuera? Cuando ellos vieran el cumplimiento de todas estas cosas. Ahora, ¿qué sucedería cuando vieran todas aquellas cosas? Los discípulos conocerían que la venida del Hijo del Hombre en las nubes en juicio sobre la ciudad y el templo estaba ¿qué? Cerca a las puertas. Como comenta Leopoldo Orellana en su libro El Apocalipsis de los Judíos, dice, este discurso escatológico de Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 es una sola profecía que responde a una inquietud inicial por parte de los discípulos de Jesús. No se trata de una amalgama de predicciones inmediatas entremezcladas con profecías de un futuro lejano. Se trata de una respuesta clara a los discípulos sobre una importante duda en concreto, donde además el Señor ofrece señales contingentes a sus discípulos y advertencias dirigidas directamente a ellos respecto a cosas que ellos mismos vivirían y que las verían con sus propios ojos. Hemos llegado, mis hermanos, a un punto muy importante en este discurso de Jesús. Y yo creo, mis hermanos, que este punto es el más convincente de que todo lo que hemos venido exponiendo por las últimas 5 exposiciones, mis hermanos, prueba de manera clara que lo que Jesús estaba profetizando, mis hermanos, era algo que su audiencia original vería y que no es un cumplimiento en un futuro. ¿Y cuál es ese punto crucial? Marcos 13, versículo 30, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender, mi hermano, y de hecho este versículo es el que le da todo el sentido a todo lo que viene pasando anteriormente. ¿Qué dice el versículo 30, mi hermano? De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta afirmación, mis hermanos, es un problema serio para quienes buscan un cumplimiento literalista futurista de la profecía de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque los futuristas entienden que Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 tienen un cumplimiento futuro, mis hermanos. Y como el sol aún no se ha caído, como las estrellas siguen ahí, como Jesús no se ha visto ingresar en la atmósfera sobre una nube, o no se ha oído el estruendo mundial de una trompeta, o que el evangelio aún no se ha divulgado por cada rincón del planeta Tierra, y considerando que los dichos de Jesús son infalibles, es decir, no se equivocan, los futuristas concluyen que estas señales son aún futuras, pendientes de cumplimiento, mis hermanos. Y algunos comentaristas bíblicos y algunos pastores, entre otros, interpretan que la generación que vería la venida del Hijo del Hombre, ahí en Marcos 13, versículos 24 al 27, es aquella generación que vería todos los acontecimientos mencionados en Marcos 13, versículos 1 al 22. Pero mis hermanos, yo creo que esa interpretación es muy ambigua.
ya que podría ser interpretada como cualquier generación de cualquier época en la historia humana. El problema, mis hermanos, con esa interpretación es que excluye lo que Jesús está afirmando ahí en Marcos 13:30. ¿Y qué es lo que Jesús está afirmando ahí en Marcos 13:30? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, yo quiero que entendamos cuál es el uso de la expresión generación que aparece en las Escrituras, especialmente en el libro de Mateo, porque el libro de Mateo es mucho más extenso que el Evangelio de Marcos y contiene muchas veces la palabra generación en el contexto del Evangelio de Mateo. Y miren, mi hermano, la palabra griega que se traduce como generación en Marcos 24:34, ¿qué es Marcos 24:34? El pasaje paralelo de Marcos 13:30. Y esa palabra generación en el Evangelio de Mateo aparece en 10 versículos en todo el Evangelio de Mateo. Y es mencionada en 13 ocasiones. Y todas las veces que la palabra generación es empleada en Mateo, hace referencia a la generación presente. Mateo 11:16, 12:39, 41 al 42, 45, Mateos 16:4, Mateo 16:17, Mateo 23:36, Mateo 24:34 y solamente hay una excepción donde la palabra generación no se refiere a una generación presente y esa está en Mateo 1:17. ¿Y qué es lo que dice Mateo 1:17, mi hermano? Vaya conmigo rapidito ahí para que veamos una de las veces que la palabra generación aparece en el Evangelio de Mateo y no se está refiriendo a una generación presente. Miren lo que dice Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Así que en Mateo 1:17 es la única vez en el Evangelio donde generación se está refiriendo a una generación en el pasado. Todas las demás veces, mi hermano, que aparece la palabra generación en el libro de Mateo, se está refiriendo a la generación presente durante la vida de Jesús y la vida de los discípulos. Ahora, hay algunas objeciones al significado de esta palabra generación. ¿Okay? No todo el mundo está de acuerdo. Hay algunas objeciones a el uso de ese término generación. Algunos argumentan que la palabra generación debería traducirse como la raza judía. El problema, mis hermanos, con este argumento es que en Marcos y en Mateo nunca se traduce la palabra genea, que es la palabra para generación, nunca se traduce como una raza o como una etnia. Aunque esté implícito en el contexto que Jesús está haciendo referencia a la comunidad judía, ¿verdad? Porque él se está refiriendo a sus discípulos y a la generación de Israel. Otros afirman que la expresión esta generación es una generación futura. De hecho, la escuela escatológica donde yo crecí siempre entendía que esta generación de Marcos 13:30 es una generación futura. Y según esta postura, la generación de la que se habla en Marcos 13:30 y en Mateo 24:34 es a la generación futura que vería o viviera los dolores de parto que Jesús viene diciendo en Marcos 13, versículos 5 al 12. Ahora, según esta postura, esta generación es una figura para referirse a una generación tan mala como aquella, pero no es aquella misma generación del tiempo de Jesús, sino otra generación futura, la cual vería al Señor venir sobre las nubes. En las escuelas escatológicas, mi hermano, la escuela futurista entiende que casi el 90% de lo que está sucediendo en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21 tiene solamente un cumplimiento futuro. Y esta teoría, mis hermanos, ¿sabe qué? Colapsa ante la evidencia acumulativa que hay en el Nuevo Testamento, que aquella generación entre el año 30 después de Cristo al 70 después de Cristo es la generación malvada que cometió todos los males que pudieron contra Cristo y contra sus escogidos. De hecho, Jesús en varias ocasiones se refirió a esta generación como una generación adúltera y perversa.
En el Evangelio de Mateo, cuando vemos el relato de Juan el Bautista bautizando en el Jordán, dice el texto que los fariseos y los principales de Jerusalén venían a ver qué era lo que Juan el Bautista estaba haciendo. ¿Y cómo los recibía Juan el Bautista? Les decía: generación de víboras, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Miren qué mensaje de bienvenida, mi hermano, le daba Jesús a los líderes religiosos de Israel. Esta generación, mis hermanos, a la cual Jesús se refiere en Marcos 13:30, es esa generación perversa que crucificó a Jesús y que persiguió a sus apóstoles. Y ellos iban a recibir, mis hermanos, el juicio de Dios. Ahora, los que le atribuyen a esta generación un cumplimiento futuro, yo creo que están sin querer, mis hermanos, porque no quiero acusarlos de malas intenciones, ignorando las señales presentadas en el libro de los Hechos que muestran el cumplimiento de cada una de las cosas profetizadas por Jesús en Marcos 13. Nosotros vimos en el libro de los Hechos, mis hermanos, cómo se levantaron falsos cristos, falsos maestros, hubo hambruna, hubo terremoto, hubo persecución, el evangelio se expandió. Ahora surge una pregunta. Entonces, si todo esto es verdad, de acuerdo, ¿verdad?, a la posición futurista, entonces Jesús se equivocó. Es una pregunta válida que nos debemos hacer entonces, ¿verdad? ¿Jesús se equivocó entonces al darle estas palabras a sus discípulos? Miren, mi hermano, miren cuán serio es este asunto. Hay un escritor judío que se llama Gerald Siegel. Él no cree que Jesús es el Mesías prometido, y él publicó un artículo en una revista que se llama Judíos por el Judaísmo, y ese artículo decía: ¿qué significa esta generación? En Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Él dedicó un artículo específicamente a abordar este tema, y él no es cristiano, mis hermanos. Él es un judío filósofo que rechaza que Cristo es el Mesías prometido. Y miren lo que él dice acerca de estos versículos que estamos considerando hoy. Dice: no hay necesidad de interpretar el versículo. En verdad os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto ocurra. Esas fueron las palabras de Cristo. Aparte de que Jesús estaba hablando aquí de su generación contemporánea. La expresión esta generación aparece 14 veces en los evangelios y siempre se aplica a los contemporáneos de Jesús. Esa generación, ahora él se está burlando, ¿verdad? Porque él no cree. Dice: sin embargo, esa generación pasó sin que Jesús regresara. Por lo tanto, nos enfrentamos a otra promesa incumplida de Jesús. Jesús no regresó durante el periodo que él mismo designó específicamente. Algunos comentaristas opinan que esta generación significa la generación viva cuando se cumpla esta profecía, que creen que todavía no ha ocurrido. Ahí está hablando obviamente de la escuela futurista. Sin embargo, el texto muestra que Jesús no estaba hablando a una generación futura no especificada. Él hablaba con sus discípulos contemporáneos y les dirigía esta profecía personalmente a ellos. Y qué lástima, mis hermanos, que tiene que venir un escritor judío que rechaza a Cristo para entender, mi hermano, que la generación a la cual Jesús se estaba refiriendo era la generación contemporánea de él. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Yo hice una pregunta ahorita. ¿Jesús se equivocó entonces? No, Jesús no se equivocó. Nosotros puede que nos hayamos equivocado en cómo hemos interpretado las palabras de Jesús, pero Jesús no se equivocó. Sabemos que Jesús no se equivocó cuando manifestó en Marcos 13:30 que aquella generación vería la venida del Hijo del Hombre en las nubes de gloria, puesto que ya les había comunicado a sus discípulos en 2 ocasiones previas que algunos de ellos estarían vivos cuando esto ocurriera. La primera mención la vimos ¿dónde? En Mateo 10:23. Miren lo que dice Mateo 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
Mis hermanos, es imposible colocar la venida del Hijo del Hombre en juicio contra la ciudad y el templo fuera del tiempo de la vida de los apóstoles sin violar lo que claramente afirma el texto. Usted tendría, mi hermano, que hacer una gimnasia de la interpretación bíblica para llegar a otra conclusión que no es, mi hermano, la que Jesús está diciendo aquí. Y digo esto, mi hermano, con mucha reverencia y con mucho respeto, pero aquellos que pretenden que el pasaje habla de que esto sería cuando todo el mundo fuera evangelizado, lamentablemente, mis hermanos, mienten sin querer. Porque el texto no está hablando de una misión global, sino de una misión limitada al territorio de Judea. Porque ¿qué dice el texto? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer. ¿Cuáles ciudades? Las ciudades de Israel. Ahí no dice las ciudades del mundo, las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora, veamos, mis hermanos, lo que Jesús le mandó a sus discípulos en Mateo 10, versículos 5 al 6, que son unos versículos anteriores al pasaje que acabamos de leer de Mateo 10, 23. ¿Cuáles fueron las instrucciones específicas de Jesús a sus discípulos? Dice Mateo 10, 5 al 6. A estos 12, ¿a cuántos? A 12. Envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora usted entiende por qué en el versículo 23 Jesús le dice: ustedes no van a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel, porque ese es el mandato que les estoy dando. No salgan de aquí, quédense en las ciudades de Israel compartiendo el evangelio. Dice: porque no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La segunda ocasión en la que Jesús les dijo a sus discípulos que algunos de ellos estarían vivos cuando éste regresara en las nubes se encuentra en Mateo 16, versículos 27 al 28, mi hermano. Vayan conmigo ahí a Mateo 16, versículos 27 al 28. Gloria a Dios. Vean la relación del vocabulario de Marcos 13 con lo que Jesús dice aquí en Mateo 16. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes estaban ahí con Jesús, mi hermano? Sus discípulos, que no gustarán la muerte. Es decir, hay algunos de ustedes que van a estar vivos. ¿Cuándo qué? Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, mis hermanos. Desde el año 30 hasta aproximadamente el año 60-65, mis hermanos, los apóstoles se encargaron de predicar el evangelio en todas las ciudades de Israel. El único apóstol que estaba vivo para ver el cumplimiento de esta profecía era el apóstol Juan, mis hermanos. Todos los demás apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, ya habían sido asesinados antes del 65 después de Cristo. Así que, mi hermano, Mateo 16, 27 al 28 sirve de testigo que Jesús les indicó a sus discípulos que algunos de ellos no estarían dispuestos a dar su vida hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Por lo tanto, es irrefutable que el evento debía ocurrir dentro del tiempo de vida de algunos de sus discípulos. Yo no estoy aquí buscándole 7 vueltas al texto, mis hermanos. El texto es bien claro. Hay algunos de ustedes que van a estar vivos cuando vengan al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ya hemos explicado que esa venida del Hijo del Hombre viniendo en su reino está hablando del juicio que caería sobre la ciudad de Israel y sobre el templo. Pero para los escépticos que puedan todavía estar, no me convence mucho, pastor. Miremos una tercera ocasión en la que Jesús señaló que su venida se daría en aquella generación. Cuando hablo de venida, mi hermano, grábese en su mente que yo estoy hablando de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, sobre juicio, sobre la ciudad y sobre el templo. ¿Ok? Y esa tercera ocasión
la vemos registrada ahí mismo en el Evangelio de Mateo. Miren lo que dice Mateo 26, versículos 63 al 66. Aquí está Jesús siendo interrogado por la pandilla de religiosos corruptos de Israel. Lo habían arrestado, lo entraron a palo, mis hermanos, lo traen ante el Sanedrín, frente al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote empieza a cuestionar a Jesús. Y miren lo que dice el versículo 63 al 66. Este Jesús parado frente al sumo sacerdote y frente a los líderes religiosos de Israel, después que lo arrestan. Dice, mas Jesús callaba. Él dejó que ellos hablaran. Hablen ahí, todo lo que quieran. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero eso no fue lo único que Jesús le dijo. Y además os digo que desde cuándo, desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Y cuál fue la respuesta, mis hermanos, a esas palabras de Jesús? Porque lo que Jesús está diciendo ahí en Mateo 26, versículo 64, es una alusión a lo que Daniel había profetizado en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 12. ¿Y cuál es la reacción del sumo sacerdote? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Mi hermano, Jesús proclamó su victoria ante el sumo sacerdote y los que lo enjuiciaban a muerte, afirmando que desde aquel momento en que él obviamente fuera crucificado y muriera, él se sentaría nuevamente a la diestra de Dios y que luego lo verían viniendo en las nubes, lo que es una clara referencia a Daniel 7, 13 al 14. ¿Para qué? Para poner a sus enemigos por estrado de sus pies, cumpliendo así el Salmo 110. Sí, Señor. El juicio, mis hermanos, sobre la nación de Israel y el templo fue la manera pública de Jesús, mis hermanos, de mostrarle a esa generación malvada y perversa que terminó crucificándolo: todos ustedes son mis enemigos y están siendo puestos bajo el estrado de mis pies. Así que concluimos, mis hermanos, que sin lugar a dudas, Jesús le dijo a sus discípulos que ellos verían el cumplimiento de todas las señales que conducirían a la venida del Hijo del Hombre en las nubes, esto es, el juicio contra Jerusalén. Que el evento sucedería ¿cuándo? En el espacio de una generación, porque sus palabras son fieles y verdaderas. Y Jesús confirma la veracidad de su profecía cuando afirma en el versículo 31 de Marcos 13 lo siguiente. ¿Qué dice el versículo 31? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, ¿qué es lo que ese texto no está diciendo? Ese texto no está hablando de la destrucción de los cielos y de la tierra como nosotros lo vemos y lo experimentamos hoy. No, mis hermanos, Jesús está afirmando en ese texto la seguridad infalible de sus palabras. En otras palabras, lo que yo les estoy diciendo, ustedes pueden tener la seguridad de que se va a cumplir y que ustedes lo van a ver. Mi hermano, nosotros tenemos un Salvador y un Rey que cumple sus promesas. En Él nosotros podemos estar seguros. Y Dios le hizo una promesa a este remanente. Dijo, yo hay un remanente entre todos estos, de toda esta generación perversa y adúltera, hay un remanente de escogidos que yo voy a guardar y que voy a librar. ¿Y cómo el Señor los libró? Les dijo de antemano, cuando ustedes vean a la ciudad siendo rodeada, pélense y huyan. Huyan a los montes, salgan corriendo, escapen del juicio que ha de caer, mis hermanos. Así que nosotros nos acercamos a estos textos bíblicos, mis hermanos, siempre poniendo por encima la credibilidad de las palabras de Jesús. Y tengamos mucho cuidado, mis hermanos, y me lo aplico a mí mismo, ¿verdad? Porque no estoy exento de error. Jesús es infalible, yo no soy infalible. Yo puedo inclusive
estar equivocado en alguna de estas cosas, mis hermanos. Pero como dijo Martín Lutero, me lo van a tener que probar, mi hermano, por las Escrituras, porque mi conciencia está cautiva a lo que enseña el texto bíblico. Ahora, yo he explicado ya en otras ocasiones que lo que una persona sostenga en su escatología no influye sobre la salvación, ¿verdad?, de alguien. Nadie se salva por ser premilenialista, postmilenialista, amilenialista. Cada creyente se salva, mi hermano, por poner su fe en Cristo Jesús y en el Evangelio. Pero nosotros, mis hermanos, al acercarnos a estos textos, podemos ver, mis hermanos, que nosotros tenemos un Salvador que cumple sus promesas. Oremos. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos regalas en tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a seguir viendo tu fidelidad a través de tus palabras, Señor. Que tú eres un Dios que lo que prometes, cumples. Y que todas aquellas cosas que tú has prometido que iban a suceder, Señor, podemos ver en el testimonio de las Escrituras cómo se han cumplido, Señor. Ayúdanos ahora como creyentes, Señor, a seguir viviendo nuestras vidas centradas en el Evangelio. Tu palabra dice en el libro de Efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Tu palabra dice en Colosenses que nosotros podemos disfrutar de la plenitud de Cristo. Que podamos, Señor, vivir nuestras vidas cristianas comprometidas con la expansión del mensaje del Evangelio en medio nuestro, Señor. Porque tú has determinado, Señor, salvar de entre todas las personas. Tú has determinado extender tu gracia y tu misericordia sobre algunos, Señor. Y no porque se lo merezcan o porque no los merezcamos, sino por tu pura gracia y por tu pura misericordia, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder seguir siendo fiel a ellas. Y si en algo estamos equivocados, que podamos tener la humildad también de reconocer y poder acercarnos al texto bíblico de una manera íntegra, en humildad, para ver realmente lo que enseña tu palabra acerca de estos temas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.